Tenemos en la Sí, línea buenas el tardes. doctor Jorge Peralta. Él es director, jefe de medicina, jefe médico de Clínica Corominas. Y vamos a iniciar justo con él porque estamos ante aparentemente un pico importante del COVID-19. Doctor, bienvenido al patrón. Bien, a su orden, muchas gracias. Gracias, doctor. Nos sorprende el comunicado que Clínica Corominas hoy colgó en sus redes sociales de que está a toda capacidad. Manifiéstenos cuál es la problemática existente en estos momentos. Bueno, nosotros habíamos visto cierto patrón analizando esta última semana. Yo sé que en todo el país se había presentado un descenso en la cantidad de casos que se estaban diagnosticando por día, por semana, pero de repente a partir de finales de la semana pasada comenzamos a ver un repunte en los diagnósticos y ya áreas que nosotros incluso habíamos quitado para COVID y estamos ingresando pacientes que con otras enfermedades o possuperados, pacientes que no fueran de COVID o sospechosos de COVID. Ya los habíamos desalojado de esa área y tuvimos la necesidad de volver a destinar áreas de internamiento única y exclusivamente para esos pacientes. Ahora mismo nosotros tenemos 70 pacientes ingresados con COVID o con sospechas de COVID al día de hoy. Y realmente hacía cerca de 3 semanas que no veíamos esas cifras en números en la Clínica Corominas. Se ha sobrepasado incluso la capacidad de nosotros en camas normales y también en camas no sensibles, como son las camas de cuidados intensivos, en donde tenemos 14 pacientes ingresados en la actualidad. Hello. Sí, estamos en línea, doctor. ¿Se podría decir entonces que la desescalada es lo que nos ha dado este nuevo pico? Realmente no pudiera decir que esa es la única causa. Creo que ha contribuido, pero recuerde que lo que nosotros podamos decir en este sentido es básicamente especulación. Se ha especulado incluso que ciertas situaciones de áreas geográficas y culturales también ha venido a participar en la manera de cómo el COVID nos ha afectado en República Dominicana. No se ha visto esa epidemia como tal, tan severa. Probablemente nosotros vinimos a aplicar la escalada, a aumentar las fases para el retorno a las actividades normales, quizás un poquito más rápido de lo que debimos haberlo hecho. Y yo veo muy bien que el gobierno central en el día de hoy no aplicó la fase 3, el desescalamiento, porque precisamente ellos habían estado teniendo estas cifras a nivel del Ministerio de Salud. Y eso fue lo que se les recomendó al consejo que maneja este tipo de cosas donde se toman las decisiones para evitar el desescalamiento y continuar en lo que se llama la fase 2 hasta que comencemos a ver de nuevo la disminución en la cantidad de casos. Doctor, la cantidad de ingresos que usted nos da a conocer ahora son COVID positivos, probables COVID, ya se le han hecho su PCR, ¿en qué condiciones están? Bueno, recuérdese que la toma de muestra de PCR y el hecho de obtener el resultado implica unos cuantos días. Este PCR que se hace a nivel de laboratorios nacionales, todavía nosotros tenemos que hay un compás de espera para poder obtener los resultados. Básicamente, nosotros hemos tenido 546 ingresos desde el 22 de marzo que comenzó el problema de COVID, y de esos hemos tenido 159 casos que han sido diagnosticados como positivos. Aún en espera de resultados en 102 casos,
112 en espera de toma de muestras. O sea, estos son pacientes que han sido ingresados y que están ingresados en espera todavía de que vayan a tomarles la muestra. Es que es un número bastante apreciable. Y tomamos en cuenta que yo tengo 70 pacientes ingresados y me pudieron decir que a ninguno de esos se le ha tomado la muestra. Siempre vuelvo y digo, una vez que el paciente es ingresado, nunca se le toma la muestra el mismo día. Recuerden que estamos hablando de pruebas de PCR, no pruebas rápidas. La prueba rápida es más fácil de tenerla disponible en un momento dado. La de PCR sigue siendo un poquito difícil y por momentos, no tanto como al inicio del problema, por momentos tenemos problemas de desabastecimiento. Doctor, en los últimos días, los boletines del Ministerio de Salud Pública muestran a Santiago de los Caballeros con una gran estabilidad, estático prácticamente, lo que tiene que ver con la cantidad de infectados e incluso con la cantidad de fallecidos. ¿Podríamos estar frente a una situación en que la mayoría de los internos y fallecidos, aunque ocurren en Santiago de los Caballeros, pertenecen a otros pueblos de la región? Realmente eso es posible. El gran inconveniente del área de Santiago es que Santiago es un punto de referimiento de personas con estas enfermedades. Yo sé que, por ejemplo, para mencionarlo así, en Montecristi es posible que se estén internando pacientes de COVID, pero cuando estamos hablando de etapas 4, en donde son pacientes que necesitan cuidados en una unidad de cuidados intensivos, valga la redundancia, o necesitan estar intubados, esos pacientes en su gran mayoría son referidos a Santiago. Por lo tanto, debemos tener un mayor porcentaje de pacientes en etapas 3 y 4 que no lo tienen en otras ciudades de menor envergadura de lo que es Santiago. O sea que es lógico que aquí haya más gravedad y por ende más morbilidad y más mortalidad. Doctor, no sé, pero yo no estoy alarmado con la situación, pero veo que en el país hay ciertos sectores, sobre todo las autoridades, que están muy alarmados y muy preocupados por una sola razón. Desde que comenzamos el proceso el 17 de marzo con las medidas que se instalaron y los estados de emergencia, las medidas restrictivas y todo eso, se sabía que cuando comenzara en el tiempo la desescalada o la reapertura gradual iba a producirse un aumento. Sin embargo, aquí lo que tenemos ya para caminando a la tercera fase, lo que tenemos es un foco en el Distrito Nacional, otro en la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal. Después no tenemos un foco de mucha importancia en ninguna otra parte del país. Entonces hay una alarma en el país, se está generando de parte de las autoridades una alarma mayor que yo no sé hacia dónde nos quieren conducir o hacia dónde quieren que lleguemos nosotros con esta situación. Porque eso se esperaba en la desescalada o no lo vieron en todas partes del mundo, lo que ocurrió con el proceso de reapertura. Adelante, doctor. Sí, realmente, si usted lo ve así, dentro de lo que es la geografía nacional, son 3 puntos, 3 zonas calientes, vamos a decirle así, en todo el país, en donde se ha mantenido, o más bien hemos visto un aumento del número de casos. Pero realmente no ha sido proporcional la afectación geográfica. Si usted ve todavía en Dajabón, lo que no hay 10 casos. No. Igual en Elías Piña, por lo tanto, Montecristi. No, hacia el este. Sí. La cantidad de casos no ha sido tan importante. Pero entonces cabría preguntarse, ¿realmente se están diagnosticando todos? ¿Estarán pasando algunos por debajo de la puerta? Son cosas que uno a veces se pregunta si eso estará pasando o no. Porque recuerda que el número de casos también que estamos hablando, pues si son los positivos. Aquellos casos que no se le ha podido tomar muestra, que probablemente no han tenido los suficientes síntomas como para poder diagnosticarse, seguirán siendo desconocidos, no llegarán a engrosar las filas de los casos positivos. O sea, hay muchas cosas a tomar en cuenta acá. Yo no creo que sea un solo factor, creo que es un problema multifactorial, pero vuelvo y digo, considero muy adecuada el no abrir, no entrar a fase 3
en el día de hoy en vista del aumento de los casos, aunque sean áreas muy específicas en el país. Doctor, el ministro de Salud Pública hoy se quejó de que muchos centros públicos y privados no reportan a tiempo la cantidad de enfermos que tienen positivos del COVID-19 y también de fallecidos, y que podría tomar alguna decisión al respecto. ¿Ocurre eso con ustedes? ¿Por qué puede ocurrir la tardanza? Con nosotros para nada, realmente nunca ha ocurrido. Nosotros inicialmente, cuando comenzó abril, el mes de abril, los reportes ni siquiera llegaban a la regional de salud. Los reportes iban directamente al ministerio para hacerlo todavía más expedito, más rápido. Esos reportes se hacían directamente a nivel de un viceministerio, específicamente con el doctor Bienvenido Peña. O sea, y el doctor Bienvenido Peña es de los médicos que ha estado al lado del ministro tomando información y estableciendo acciones con respecto al manejo de los pacientes y de todo lo que implica esta epidemia a nivel nacional. Yo considero que es posible que haya uno que otro centro en donde el número de casos no debe ser muy importante, el número de casos que ellos ven, que ha habido alguna tardanza, todo es posible. Pero vuelvo y repito, creo que la manera como se estructuró lo que es información a nivel nacional estuvo muy bien hecho. Debe tener fallas, debe tener sus fallas, pero esas fallas no deben ser algo significativo. Creo que en ese sentido la información a nivel de clínicas, no puedo decir a nivel público, pero sí a nivel de clínicas privadas, la información es bastante fidedigna. Doctor, tenemos que aprovechar su participación para preguntarle sobre la hidroxicloroquina y ahora la dexametasona. ¿Cuál es la realidad de ambas medicinas? Bueno, la hidroxicloroquina realmente, estamos enfrentándonos a una enfermedad nueva, una entidad nosológica, una enfermedad nueva como tal. Esta enfermedad nosotros hemos ido aprendiendo de ella con el paso del tiempo. Y las cosas que eran ciertas en febrero, cuando uno nada más veía a nivel de noticias, leía en que en China estaba el virus y que el virus de Wuhan le hacían X tratamiento y el tratamiento Y, eso ya ahora mismo no es considerado como efectivo. La hidroxicloroquina no escapa de esto. Hay algunos países que han emitido esquemas de tratamiento en los cuales no incluyen la hidroxicloroquina. Hay otros que han permanecido como República Dominicana, pero han permanecido como tal en base a la experiencia local. Si a mí me ha funcionado y en qué funciona la hidroxicloroquina para mí, porque esto no se utiliza en pacientes, por ejemplo, de fase 3 y 4 de manera efectiva. Esos pacientes que están en una etapa avanzada de la enfermedad, el efecto que el medicamento pudiera hacer es prácticamente nulo. El medicamento lo que sí nos sirve a nosotros es para evitar que pacientes que están en fase 1 y 2 progresen en la enfermedad. En ese sentido, yo creo que todavía debe seguirse indicando, esa es mi humilde opinión, pero ya una vez esos pacientes pasan a cuidados intensivos, no hay realmente una razón de poder aplicarlos. La dexametasona, como todo esteroide, tiene también su momento de uso. Pudiera ser más usado, a mi manera de ver, en fase 3 y 4 que en pacientes en etapas tempranas, en donde quizás no sea necesario utilizar los efectos de ese medicamento. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en El Patrón de la Tarde.